Por la gracia de Dios, hoy vamos a dar inicio a una serie de la carta de Judas. Vamos a estar viendo varios sermones de esta carta que solamente tiene un capítulo y 25 versículos. Es una carta, como se dijo al principio, se encuentra después de la tercera carta del apóstol Juan y antes de la carta o el libro de Apocalipsis. Es una carta que está por allí como escondida dentro de todo lo largo de la palabra de Dios. Entonces yo quiero invitarlos allí a esta hermosa carta y vamos a leerla nuevamente. Yo sé que la han leído, pero vamos a leerla nuevamente estos 25 versículos de esta carta. Amén. Dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y dice Judas en el versículo 11, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por juicio en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales están reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos,
cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar un provecho. Versículo 17, pero vosotros, amados, vuelve a decir Judas, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, nuevamente dice, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convéncelos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, y ahora y por todos los siglos. Amén. Amén, mis hermanos. Si hay algo que conocemos de la iglesia, del Señor y de su pueblo, es que su pueblo y su iglesia siempre ha sido un pueblo de luchas y contiendas. La iglesia, el pueblo de Dios, siempre ha estado bajo amenaza, siempre ha estado bajo el ataque del enemigo. Nosotros sabemos, mis queridos hermanos, que Satanás es el enemigo número uno de la iglesia del Señor, de su pueblo. Y eso ha sido desde el principio. Nosotros vemos a Adán y a Eva con una perfecta comunión en el inicio con Dios. Pero ¿qué hizo Satanás, hermanos? Los engañó. Introdujo la duda hacia ellos para que desobedecieran al Señor. Y así es Satanás. Siempre está a la ofensiva, tratando de engañar a la iglesia. Como dice la carta de Pedro, allí está Satanás, hermanos, como león rugiente tratando a quien devorar. Y una de las principales y más exitosas armas que usa Satanás, hermanos, en contra de la iglesia, son los falsos maestros. Si nosotros acabamos de leer esta carta, podemos notar muy fácilmente que Judas precisamente está hablando sobre los falsos maestros. Estos falsos maestros que han iniciado ese ataque desde los inicios de la iglesia. Siempre ha sido así. Y esos falsos maestros, mis queridos hermanos y amigos presentes, son falsos maestros que surgen siempre desde las mismas filas de la iglesia del Señor. Siempre ellos están allí. Dentro de las mismas filas de la congregación del Señor, allí surgen los falsos maestros. Y vemos que Judas escribe con un sentido de urgencia aquí, con un sentido de alerta. Nos habla sobre este peligro latente, sobre los falsos maestros. Pero también vemos que Judas nos recuerda y nos alienta a aquellos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador, a que deben permanecer atentos, defendiendo su fe, a no permanecer pasivos, hermanos, sino oponiéndose a estos falsos maestros y oponiéndose a las herejías. Como dice el mismo Judas aquí, a estos hombres impíos que niegan a Dios, hombres impíos que niegan el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Es una carta corta que nos advierte sobre estos tiempos, sobre estos falsos maestros. Y como dijo Juan Calvino, lo que fue una provechosa advertencia en los tiempos de Judas, es una carta muy provechosa, mis hermanos,
para nuestros tiempos también. Y en la mañana de hoy, hermanos, mi sermón estará basado en los 2 primeros versículos de esta carta. Y precisamente se titula Seguros en tiempos de apostasía. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos quiere dar Judas en su comienzo de su carta, o quiere dar Judas a los lectores de esta carta. Una seguridad en esos tiempos de apostasía. Y nosotros veremos 3 encabezados en estos 2 primeros versículos, según nos muestra la estructura de ellos. En primer lugar veremos el autor, quién escribió esta carta. En segundo lugar veremos los destinatarios, a quién se dirige Judas con esta carta. Y allí, muy brevemente, veremos un poco lo que es el contexto de esta carta y el propósito de esta carta. Y digo un poco porque eso lo veremos en los otros sermones. Y en tercer lugar, vamos a ver el saludo con que comienza el escritor Judas. Así que vamos a leer, hermanos, nuevamente los primeros 2 versículos para comenzar con este sermón y estudiar la palabra de Dios. Vayamos allá. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Versículo 2, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amén. Y bueno, aquí está Judas, hermanos, quien se identifica como siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Y nosotros, hermanos, es importante porque muchos vamos a considerar estos pasajes, estos 2 primeros versículos, porque comúnmente nosotros pasamos por alto esta salutación o estos primeros versículos. Pero yo quiero decirles, hermanos, hoy que estos 2 primeros versículos nos dicen mucho para nuestras vidas y debemos estudiarlo, lo que nos dice. Entonces vamos a ver el autor, el primer punto. ¿Quién es este Judas? ¿Quién escribió esta carta? En primer lugar, hermanos, esto es un comienzo muy típico de toda carta en el Nuevo Testamento. Hay una estructura que podemos notar aquí en este comienzo. Siempre las cartas del Nuevo Testamento se introducen de esta manera, con un autor, después tenemos a los destinatarios y después tenemos un saludo. Es algo común que ellos empezaban estas cartas así. De hecho, muchas de las cartas del apóstol Pablo y del apóstol Pedro vemos que comienzan de esta manera. El apóstol Pablo siempre dice, siervo, apóstol de Jesucristo. El apóstol Pedro también se dirige de esta manera en su comienzo de sus cartas. Dice, apóstol, siervo de Jesucristo. Santiago también comienza su carta de esta manera, diciendo, siervo de Dios, siervo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es algo común comenzar las cartas del Nuevo Testamento de esta manera. Pero para darles una ilustración un poco más, vamos un momento, hermanos, al libro de Hechos, en el capítulo 15, versículo 23. Vamos allá un momento. Hechos capítulo 15, versículo 23. Y aquí están los apóstoles, una vez después del concilio de Jerusalén, ellos decidieron escribir una carta y enviarla a otra ciudad, específicamente a Antioquía y a Siria y a Sicilia. Vemos en el versículo 23 esta misma estructura, hermanos. Y dice el 23, en Hechos 15, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y a los hermanos. ¿Qué vemos allí? Los autores de la carta. ¿Quiénes escribieron esta carta? Los apóstoles, los ancianos y los hermanos. Ahora vamos a ver a los destinatarios. Dice, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia. Vemos allí a los destinatarios. Y después dicen ellos, salud. Ese es el saludo con que ellos comienzan esa carta. Entonces fíjense, hermanos, que es un esquema muy común que usaron los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento para comenzar esta carta, o todas las cartas del Nuevo Testamento. Y así comienza esta carta con
con esta estructura y el autor se identifica como Judas, ¿cierto? Hablando de Judas, hermanos, cada vez que nosotros escuchamos este nombre, nuestra mente, hermanos, inmediatamente lo relaciona con Judas Iscariote, ¿cierto? A mí me pasa. Siempre que yo escucho Judas, inmediatamente me traslado a los eventos que todos conocemos cuando Judas Iscariote traicionó a nuestro Señor Jesús. Y es así, hermanos. Y eso pasa, mis queridos hermanos, porque este nombre ha sido anatema a lo largo de la historia. Siempre ha sido anatemizado a lo largo de la historia, por todos los hechos que conocemos. De hecho, mis queridos hermanos, en la actualidad, hoy día, es difícil conseguir a alguien que se llame Judas. Tú nunca te vas a conseguir a alguien que tenga por nombre Judas. Tú nunca le vas a preguntar a alguien, ¿cómo te llamas? Y él te va a decir, yo me llamo Judas. Nunca lo vas a conseguir, hermano. ¿Por qué? Porque ha sido un nombre anatemizado. Es más, mis queridos hermanos, ni a las mascotas le ponen Judas. Ni a las mascotas les ponen Judas. Prefieren llamarlo Nerón, como el emperador que asesinó a miles de cristianos, que los quemó. Prefieren llamarlo Nerón. Prefieren llamarlo Nabucodonosor, como el rey de Babilonia que destruyó a Jerusalén. Pero Judas nunca, mis hermanos. Nunca vamos a encontrar ese nombre ni en las personas ni en las mascotas. ¿Por qué, hermanos? Porque este nombre siempre ha sido anatema, siempre ha sido maldito, siempre ha sido olvidado, apartado de la historia, hermanos. Pero en la época de Jesús, este nombre era muy común para la época. Y eso es quizás debido a su procedencia, porque este nombre Judas proviene del hebreo Judá. Y nosotros sabemos que Judá es la tribu de donde provenía el Mesías. Y quizás, mis hermanos, las personas de ese tiempo lo relacionaban con eso, con Judá, y llamaban a sus hijos Judas. Y es así, hermanos, que este nombre era muy común. Era un nombre muy común. Entonces, en primer lugar, mis queridos hermanos, este Judas en que nosotros pensamos no es Judas el Iscariote. Como tampoco podemos confundir el Judas con el apóstol Judas. ¿Y por qué, hermanos? La misma palabra de Dios nos guía a eso. Ella nos guía a eso. Si nosotros leímos la palabra de Dios, Judas, y detallamos en el versículo 17, él mismo lo dice. Vayamos allá. Él dice en el versículo 17 de Judas, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, Judas, el escritor de esta carta, no se está identificando con los apóstoles. Él se está excluyendo de ese grupo de apóstoles. Entonces quiere decir, en primer lugar, que no es Judas el Iscariote, ni tampoco es Judas el apóstol. Lo cierto es, mis queridos hermanos, y muchos lo alegan, y a lo largo de la historia y los hechos lo confirman también, que el escritor de esta carta es el hermano de Jesús, nuestro Señor. Y la misma palabra de Dios, hermanos, nos guía también a eso. Si nosotros vamos un momento a Mateo 13:55, vemos, hermanos, que ahí hay un Judas que es identificado como hermano de Jesús. Mateo 13:55 y en otros pasajes como Marcos 6:3 también nos lo dice. Pero vamos a leer Mateo 13:55. Y dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Por lo tanto, probablemente, hermanos, tradicionalmente, y los hechos lo confirman, que Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, fue quien escribió esta carta. Fue quien escribió esta carta. Y estos son argumentos muy fuertes, hermanos, que nos confirman eso.
En primer lugar, que no es Judas el Iscariote. En segundo lugar, que no es Judas el apóstol, porque la misma palabra lo dice. En tercer lugar, porque tenemos la misma palabra de Dios en Mateo 13:55, que Judas es identificado como el hermano del Señor Jesucristo. Pero hay más, mis hermanos. El autor no quiere dejar o no quiere confundir a sus lectores sobre quién escribió esta carta. Él da otro interesante argumento para eso. Como era un nombre muy común en la época, muchos se llamaban así Judas. De hecho, hermanos, 2 de los discípulos de Jesús se llamaban así: Judas el Iscariote y Judas el apóstol. Entonces él debía identificarse mejor. Él debía dar más información de quién era. Los autores bíblicos, mis hermanos, siempre se identificaban con su genealogía. Siempre fue así. Si nosotros hemos leído las cartas o los libros del Antiguo Testamento, específicamente Isaías, si tú lees Isaías comienza diciendo Isaías, hijo de Amós. Se identifica con su genealogía. Si tú lees el libro de Jeremías, dice Jeremías, hijo de Hilcías. Si tú lees el libro de Oseas, también dice Oseas, hijo de Beerí. Era muy común identificarse con su genealogía. Pero ¿qué hace Judas aquí? Judas dice, Judas, hermano de Jacobo, Santiago. Fíjense, él no comienza Judas diciendo Judas, hijo de José. No, él dice hermano de Jacobo. ¿Y por qué? Él quería hacerlo de esta manera, hermanos. Él quería hacerlo adrede. Porque él quiere, hermanos, él no quiere aparecer en primer lugar como hermano de Jesús. Él no quiere poner eso, hermanos, de primer lugar. Él se refiere como hermano de Santiago. ¿Y por qué? Porque Santiago, hermanos, es reconocido en la misma palabra de Dios como columna de la iglesia de Jerusalén. Y es identificado como hermano del Señor. Si nosotros leemos Gálatas 1:9, el mismo apóstol Pablo lo identifica de esa manera. Entonces él quiere ser identificado como hermano de Jacobo y como siervo del Señor. Y eso es lo más interesante, hermanos, que podemos notar en estas palabras. Cómo el autor se identifica en primer lugar a sí mismo como siervo del Señor. Dice, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Si él es medio hermano de Jesús, él no pone esto en primer lugar. Él no pone su parentesco en primer lugar, hermanos, sino que se refiere a sí mismo como siervo de Jesucristo. Y esto es muy importante notar porque vemos claramente, hermanos, que este hombre que se había criado con el Señor Jesús, que había jugado con el Señor Jesús, que había comido en la misma casa con el Señor Jesús, que había dormido seguramente en la misma casa con el Señor Jesús, jugado con los mismos juguetes con el Señor Jesús. Él no pone eso, hermanos. Él no pone su parentesco en primer lugar. Él no quiere que lo identifiquen con eso, porque él quiere que lo identifiquen como lo que verdaderamente es, hermanos. Judas entendió que Jesús era su Señor y Salvador. Judas entendió que era Dios hecho hombre y por lo tanto él lo quería adorar como lo que es, como el Señor y Salvador. Y esto es impresionante, mis hermanos, porque al principio del ministerio de nuestro Señor Jesús, sus hermanos no les creyeron. No le creyeron. No creyeron en Él, sino después que Él resucitó. Y esto es muy importante porque estos hermanos, tanto Judas y también Santiago, llegaron a ser columnas de la iglesia en Jerusalén. Tanto así, mis hermanos, que el Espíritu Santo los inspiró a escribir sendas cartas que tenemos en la palabra de Dios. Esta carta de Judas y la carta de Santiago. El Espíritu Santo los movió a ellos, hermanos. Y en ellas en ningún momento se presentan como el hermano del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque habían entendido perfectamente, hermanos, que aquel niño con que habían crecido en la infancia, hermanos, era su Señor Dios, era su Salvador.
Y Judas entendió esto muy bien. ¿Ven por qué estas palabras, este comienzo es importante para nosotros, hermanos? Y no debemos pasarlo por alto. Vean la profundidad de estas palabras, hermanos. Porque si alguien estaba en situación de negar o no negar o afirmar la deidad de Jesús, eran precisamente sus hermanos. Es decir, hermanos, para Judas fuese muy fácil haber dicho Judas, hermano de Jesucristo, pero no, hermanos. Él, inspirado por el Espíritu Santo, no pone eso, no pone su parentesco en la carne. Él no quiere, hermanos, reclamar ninguna autoridad. Él no quiere reclamar ningún privilegio. Él aprendió que el lazo familiar que tenía con Jesús no lo hacía especial. No lo hacía especial. Él aprendió que su mayor relación con su Señor Jesucristo era que era siervo de Él. Era su esclavo. Así se identifica Judas. Siervo. Palabra griega doulos, esclavo. Él pone su mayor experiencia de su vida. Si él quería tener una relación con su Señor, con Cristo, debía ser su siervo. Y él quiere que sus lectores, hermanos, lo identifiquen con ese título, como siervo de Jesucristo. Él quiere dejar claro esto, hermanos. Y vean esto, porque después de no creerle, hermanos, después de ser criado con Él, crecer con Él, y no le creyó cuando Jesús predicaba en su ministerio, sino después que Él resucitó, Él quiere ahora exaltar a su amo, hermanos. Él quiere exaltar a su Señor, a su Dios, al Mesías, al ungido, al Dios hecho carne, al Dios que vino a salvar a su pueblo. Y esto es importante meditarlo muy bien, hermanos. Porque esto nos dice, y esto nos habla de una esperanza. De una esperanza. ¿Por qué, hermanos? Porque esto nos alienta a cada uno de nosotros, a sus hijos, a seguir predicando el Evangelio de Dios. ¿Por qué, hermanos? Seguir predicando el Evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos, a toda persona que nos encontremos, porque es Dios quien se encarga de la salvación. En su tiempo, Dios determina quién va a ser salvo y quién no. Entonces, esta es una esperanza, hermanos, porque estos hermanos, estos Judas, que no le creyó en todo ese tiempo a Jesús, creyó después que Él resucitó, después de la cruz. Hermanos, Judas se identifica como siervo de Jesucristo. Y ese es el mejor título que todo hombre quisiera tener, hermanos, o puede tener. Esclavo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Si tú te quieres identificar como cristiano y quieres tener una relación profunda con tu Señor Jesús, debes ser su siervo. Debes servirle. Debes ser su esclavo. Eso es lo que verdaderamente identifica al cristiano, al Hijo de Dios, que es su siervo primeramente. Alguien que lo adora, alguien que lo sirve, alguien que lo sigue. Eso es el cristianismo, mis hermanos. El que adora a Jesús como su Señor y Salvador. Como dije, no debemos pasar estas palabras por alto, hermanos, porque nos dicen mucho a nuestras vidas. Nos dicen mucho. Tenemos el autor, quien es Judas, que no es Judas el Iscariote, no es Judas el apóstol, sino es Judas el hermano del Señor. Judas, siervo de Jesucristo. Así quiere que lo identifiquen sus lectores. Ahora veamos, mis queridos hermanos, el segundo punto, los destinatarios. Pero antes, vamos a hablar un poco del contexto de la carta y el propósito de ella. Y como dije un poco, porque en nuestros sermones vamos a profundizar estos temas. Como vimos al principio de este sermón, Judas escribe en tiempos de apostasía. Y en la Biblia, hermanos, encontramos muchas advertencias sobre estos tiempos. Nuestro Señor Jesús advierte a sus seguidores en Mateo 7:15. Él dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Allí dice. Luego, hablando de lo que caracteriza a los tiempos del fin, dice en Mateo 24:11 que habrá muchos falsos profetas y que se levantarán engañando a muchos. Pablo, hermanos, escribiendo tiempo antes de esta carta, él dice que vendrían tiempos de apostasía. Si nosotros vamos al libro de Hechos nuevamente, capítulo 20, versículo 28, vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo. Aquí está Pablo escribiendo en Mileto, y él dice en el 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Para qué, hermanos? Es una carta dirigida a los obispos, a los pastores de la iglesia. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé, o sea, Pablo estaba completamente seguro de lo que estaba diciendo. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán a quién, hermanos, al rebaño. Y el versículo 30, y de vosotros mismos, fíjense, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, dentro de la misma congregación se levantarían estos hombres. Pedro, el apóstol Pedro también advierte en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, habrá entre vosotros falsos maestros. Hermanos, pero mientras los apóstoles advertían sobre esto, Judas declara en el versículo 4 que ya algunos hombres han entrado encubiertamente en la congregación. El hecho es, hermanos, que cuando Judas está escribiendo esto, posiblemente la predicación del Evangelio estaba decaída, estaba vulnerable. ¿Por qué? Por todos los falsos maestros que estaban dentro de la iglesia. Hombres que despreciaban el señorío de Jesús. Hombres impíos que convertían en libertinaje la gracia de Dios. Hombres que niegan al Dios y el único Dios verdadero y soberano. Al único Señor Jesucristo. Hombres que entraban a la iglesia y negaban al Señor. Y es en ese contexto que Judas escribe esta carta. Es en ese contexto que Judas hace este llamado, hermanos, a los creyentes, a la confrontación de los falsos maestros, a la defensa de la fe, a mantenerse activos en el amor de Dios. Si nosotros leemos, mis queridos hermanos, el versículo 3 de esta carta de Judas, nos damos cuenta de eso. Él dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y así es como Judas comienza esta carta en ese contexto. Pero volvamos nuevamente al versículo 2. Teniendo el contexto en nuestra mente, él dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Hermanos, vemos aquí tres características, tres factores de seguridad que quiere mostrarles Judas en su carta. Él dice, llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Quiénes son estos, hermanos? Aunque específicamente no sabemos a quién fue dirigida esta carta, probablemente eran judíos que fueron convertidos al cristianismo. ¿Y por qué lo sabemos? Por todo lo que escribe Judas. Judas usa mucho el Antiguo Testamento. ¿Y quiénes conocían más el Antiguo Testamento? Los judíos. Entonces probablemente, hermanos, eran a estos destinatarios. Pero es evidente que era la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo. Pero quiero que vean esa triple definición allí. Llamados, santificados y guardados. ¿A qué les suena esto, hermano?
a la seguridad de la salvación, a la gracia de Dios, a esa seguridad que presenta Judas que debían tener en tiempos de apostasía. Son llamados, dice Judas, son santificados por Dios y Padre y son guardados continuamente en Cristo. ¿Quién está obrando aquí, hermano? ¿Quién está haciendo todo esto? Dios. Es Él que actúa soberanamente. Así Él inicia la salvación, llamando, del griego kaleo, que significa llamar. Es el mismo término que se usa para el término iglesia, eclesia, decía, los llamados de afuera. Es así. Es Dios quien llama a su iglesia, hermano. No es que tú viniste por tu propia cuenta al Señor, no. No es así, es Dios quien te llama. Nosotros no queremos venir a Dios. ¿Qué hace Dios, hermanos? Él se encarga soberanamente de llamar a su pueblo, de llamar a sus escogidos para salvación. Tú fuiste llamado por Dios. Tú fuiste llamado por Dios. Tú fuiste llamado del cielo. Te buscaron, hermanos. Dios nos rescató de las tinieblas a su luz. Fue Él quien lo hizo. A la luz de su evangelio, hermanos. Ustedes se recuerdan el primer momento en que le predicaron. Bueno, ese fue Dios, hermanos, obrando en sus vidas, trayéndolos a la luz del evangelio. Y es así, hermanos, que su iglesia es que pudo responder a ese llamado, para adorarlo, para exaltar su nombre. Es así como se identifica a los creyentes, los llamados. Pablo dice en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuisteis llamados. Y esa palabra llamados, hermanos, abarca mucho, mucho, hermanos. Porque como dije, antes éramos enemigos de Dios. Ahora somos llamados a estar en paz con Dios. Antes éramos impíos. Ahora somos llamados a vivir en santidad con Dios. Antes vivíamos sin esperanza. Ahora tenemos esperanza en Dios. La palabra dice que Cristo es nuestra esperanza. Así es, mis hermanos. Tenemos esperanza en aquel que nos redimió de nuestros pecados. Antes estábamos condenados al infierno. Ahora somos llamados a vivir en las moradas eternas. Así es que actúa Dios, hermanos. Todo eso está envuelto en el llamado de Dios para salvación. Como dice Pedro, hermanos, los llamados son las piedras vivas que conforman el edificio espiritual, hermanos, que adoran a un Dios vivo, que le dan gloria de vida a su nombre. Como dice Jesús también, a aquellos que escuchan mi voz y la obedecen, son mis hijos, los llamados. Entonces vemos que Judas califica en primer lugar a los destinatarios como los llamados. Ahora él dice santificados. Y la palabra más fiel, esta palabra que usa Judas aquí, la palabra más fiel es amados. Es decir, llamados, amados por Dios Padre o en Dios Padre. Vean eso allí, hermanos. Y esto es muy bueno para nosotros. Porque no solamente Dios te llama, sino que Dios muestra su amor para con nosotros. Y aunque esta frase, como dice un siervo de Dios, es más fácil de experimentar que explicar, mis queridos hermanos, nosotros solamente podemos contemplar lo que dice la palabra de Dios y vivir en eso. ¿Qué dice Romanos 5:8, hermanos? Muchos conocemos ese versículo, ¿cierto? Él dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, que aún siendo desleales,
desobedientes, malvados contra un Dios santo y vivo, hermanos. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Envía a su Hijo Jesucristo, su amado Hijo, quien estuvo con Él en la eternidad, a morir por pecadores, hermanos. ¿Qué hace Dios, hermanos? Al mostrar su amor, enviando a su Hijo amado a morir por pecadores. Él aparta su ira de nosotros, hermanos, y la deposita en su Hijo. Estábamos destinados a la condenación, a la ira de Dios, pero allí está Dios con su amor, demostrado en la cruz de Cristo. ¿Qué dice, hermanos? Romanos 8:37. Vayamos allá un momento. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice Pablo, por lo cual, nuevamente, estoy completamente seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de qué cosa, hermanos, del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, en otras palabras, al ser amados por Dios, Judas nos está diciendo, hermanos, que ni los apóstatas, ni los tiempos de apostasía, ni los tiempos turbulentos nos podrán separar del amor de Dios. Hemos sido llamados por un Dios santo, quien nos ha amado en Jesucristo. Y dice Judas que nos guarda en Jesucristo también. Ese es el tercer factor de seguridad que vemos aquí. Somos guardados, aparte de ser llamados, aparte de ser amados por Dios, aparte de ser objetos del amor de Dios, somos guardados en Jesucristo. Y esta palabra es interesante, mis queridos hermanos, también porque esto denota preservación, vigilar algo. Es como cuando nosotros guardamos algo, hermanos, que no quiere o que no queremos que se nos pierda, o que no quiere que se nos dañe. Queremos que saber dónde está, que está allí. Pero vean cómo nos guarda Dios. ¿En quién nos guarda Dios? Él dice, guardados en Jesucristo. Hermanos, sabemos que Dios nos guarda de muchas maneras, ¿cierto? Sabemos que Dios nos guarda del pecado por medio de su palabra. Sabemos que Dios nos guarda de la desobediencia por medio de su disciplina. Dios nos guarda de las quejas por medio de las pruebas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que dependamos más de Él. Él nos guarda de esa manera. Pero ¿qué dice el texto? ¿Qué dice Judas? Judas dice, somos guardados en Jesucristo. La mayor y mejor manera en que Dios nos guarda, mis queridos hermanos, es en su Hijo Jesucristo. En su Hijo amado. Y esto habla en un sentido de preservar a su iglesia. Y eso es lo que quiere Dios, preservar a su iglesia por medio de Jesucristo. De hecho, hermanos, esta palabra guardados es lo que determina toda la carta de Judas. Es una palabra que usa Judas mucho en esta carta. Él la usa en el versículo 1, él la usa en el versículo 6, él la usa en el versículo 3, en el versículo 21, en el versículo 24. ¿Para qué, hermanos? Para indicar que aquellos que están siendo guardados por Dios para Jesús debían mantenerse en el amor de Dios. Y así contender contra los falsos maestros. Él nos guarda en Jesucristo, hermanos, para Él mismo. Para Él mismo, hermanos. Y eso nos habla indirectamente de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él nos guarda para Él mismo. Por eso, Él quiere una iglesia pura. Todo lo que hace Dios desde el llamado, amándonos y que nos guarda en Jesucristo, tiene como propósito la santidad de su iglesia. Para darle gloria a Él, mis queridos hermanos, y ser más parecidos a Cristo. Vean cómo todo gira en torno a su Hijo. Todo lo hizo Dios para su Hijo. Todo lo hizo Dios por su Hijo. Y para Judas era importante
comenzar, como dije, de esta manera, hermanos, porque los estaba alentando a defender el evangelio, el cual habían creído. ¿Por qué, hermanos? Porque Judas quiere que ellos entendieran y que nosotros también entendamos que Dios nunca va a abandonar a su pueblo. No hay nada que temer, hermanos, si tenemos a Dios de nuestro lado. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha amado, te ha dado la salvación y te ha guardado en Jesucristo, no hay nada que temer, mis queridos hermanos. Por eso Jesús dice en Juan 10:28 que nadie podrá arrebatar a sus ovejas que escuchan su voz. Nadie, hermanos. Hemos sido llamados, hemos sido amados por un Dios santo y hemos sido guardados en su Hijo Jesucristo. ¿Qué mayor esperanza que esto? ¿Qué mayor consuelo que ese? En tercer lugar, mis queridos hermanos, vamos a ver el tercer punto, la salutación, el saludo. Y vamos a ver algo aquí también interesante porque así como lo anterior, hay un triple saludo aquí. Dice misericordia, paz y amor. Es como un saludo de cortesía que hace el Judas aquí para comenzar esta carta. Nosotros cuando comenzamos una carta, ¿cómo comenzamos? Ponemos estimado fulano de tal. Es una cortesía que ponemos. O ponemos muy apreciado querido amigo. Es una cortesía que ponemos al comienzo de cualquier carta. Bueno, la Biblia también usa esta manera. Y Judas comienza así. Ahora, no debemos ver esto, como dije al principio, como un simple saludo. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos recordar que cada palabra, hermanos, cada punto, cada coma que está aquí en este libro precioso, hermanos, es inspirado por Dios. Y si es inspirado por Dios, mis queridos hermanos, es útil. Y la palabra dice que útil es para redarguir, mis queridos hermanos, para corregir y para instruir en justicia. Así que no debemos pasar por alto estas palabras. Lo más interesante de este triple saludo que pone Judas aquí es que es único en el Nuevo Testamento. Si nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, que son que Pablo fue el que escribió más cartas, él siempre pone dos ingredientes nada más. Él siempre pone gracia y paz, a excepción de la carta de Tito y Timoteo, que agrega un ingrediente más. Él pone misericordia, gracia y paz, o gracia, misericordia y paz. Y precisamente, mis queridos hermanos, en los tiempos que escribió Judas, el pueblo de Dios iba a necesitar esa misericordia, esa paz y ese amor para combatir, para luchar contra los falsos maestros. Él dice, esa misericordia, esa paz y ese amor os sean multiplicadas. Lo que quiso decir Judas aquí es que sea Dios, si es su voluntad, que sobreabunde en ustedes esta misericordia, esta paz y este amor, mis queridos hermanos, en tiempos de apostasía. Esta frase aquí está, hermanos, en una voz pasiva. Y esto nos indica que es acción de Dios, no es acción de nosotros. No es que nosotros producimos misericordia, paz y amor, no. Es que necesitamos de Dios esa misericordia, esa paz y ese amor. Es Dios quien lo hace. Y nosotros conocemos muy bien la misericordia de Dios. Él ha provisto la salvación, tanto para los judíos como para los gentiles, en la cruz de Cristo. Somos salvos por su misericordia. Conocemos la paz. La Biblia dice, hermanos, en Romanos 5:1, que una vez siendo justificados por Dios, tenemos paz para con Dios. Y por supuesto conocemos el amor de nuestro Dios. Y así como Dios nos ha mostrado ese amor por medio de la salvación en Cristo Jesús, es Dios quien obra en nosotros.
Es Dios quien hace el hacer como el querer. Por eso Judas, mis queridos hermanos, en el versículo 21, vayamos allá, dice en su carta: conservados, dice Judas, guardados, dice Judas, en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y de esa manera nosotros debemos andar como iglesia, hermanos, en la misericordia, en la paz y el amor que Dios nos da. Así que, hermanos, como dije al principio de esta carta, de esta pequeña carta, pero muy poderosa y hermosa, en estos dos primeros versículos que su autor Judas quiere dar énfasis es que él es siervo de nuestro Señor Jesucristo. Él se identifica como siervo por encima de su parentesco. Él no pone eso en la escena. Él quiere que lo identifique como siervo, y así nosotros debemos anhelar identificarnos como siervo de nuestro Señor. Judas se dirige a la iglesia, a los llamados para salvación, y eso te incluye a ti y a mí, hermanos, quienes han sido amados, que son amados y seguirán siendo amados por Dios. Nosotros hemos entendido que somos el objeto del amor de Dios, que somos guardados en Jesucristo. Allí está Dios, mis queridos hermanos, vigilante en su iglesia y nos guarda para su regreso hasta la venida de Cristo. Eso es lo que hace Dios. Y por último vimos estas tres bendiciones espirituales. Lo que necesitamos en los tiempos de apostasía, en los tiempos turbulentos, en los tiempos en que la iglesia va a estar siendo atacada. Misericordia, paz y amor. Como aplicación, mis queridos hermanos, una sola aplicación le voy a dejar en el día de hoy. ¿Qué nos enseña esta carta? Esto nos enseña, mis queridos hermanos, que no hay nada que temer. No hay nada que temer, hermanos, ante los tiempos de apostasía. Si Dios nos ha llamado, hermanos, si Dios nos ha llamado porque Él nos llama para salvarnos en Cristo Jesús, ese es su propósito, hermanos, salvarnos en Cristo. Si Dios nos ha amado en Cristo Jesús y nos sigue amando a pesar de nuestra rebeldía contra Él, si Dios nos guarda en su Hijo Jesucristo, hermanos, ¿por qué entonces temer? ¿Por qué temer? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Judas comienza esta carta dándole a sus primeros lectores y a nosotros esa seguridad que necesitamos en tiempos de apostasía, hermanos. ¿Y cómo termina Judas su carta? De la misma manera, con esa misma seguridad. Él dice, y aquel que es poderoso para guardaros, ¿vieron eso allí? Sin caída y presentaros sin manchas delante de su gloria con gran alegría. Hermanos, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro gran rey y profeta, nuestro buen pastor está de nuestro lado. No hay nada que temer, mis queridos hermanos. No hay nada que temer. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Él puede multiplicar en nuestras vidas esa misericordia y esa paz y ese amor que necesitamos. ¿Por qué temer entonces, hermanos? No hay nada que temer. No hay nada que temer. Sin embargo, hermanos, si tú eres o si tú no eres un creyente, tú tienes mucho que temer. Tienes mucho que temer hoy. Si tú no estás seguro, mis queridos hermanos, que eres el objeto del amor de Dios, tú tienes mucho que temer. ¿Saben por qué, hermanos? Porque están jugando en dónde pasarán la eternidad. Están jugando con su eternidad, hermanos. Si tú estás aquí sin arrepentimiento de tus pecados, tienes mucho que temer, mis queridos hermanos, porque estás despreciando el perdón de Dios en su Hijo amado. Estás despreciando la cruz de Cristo, hermanos, lo más precioso que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Tienes mucho que temer de eso.
Esto es muy serio. Es muy serio, mis queridos hermanos. Porque si tú no has experimentado esa misericordia de Dios, ese amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz de Dios, tú tienes mucho que temer. La palabra de Dios, hermanos, nos exhorta hoy. Aún tú seas cristiano, si tú no estás seguro hoy, la palabra te exhorta, hermanos, a que vengas en arrepentimiento de tus pecados. Humillados delante de Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Dios es fiel para perdonar. Dios es fiel y justo para perdonar. Debemos venir como siervos, como esclavos de nuestro Señor. Y Judas comienza esta carta de esta manera, alentando a sus lectores a seguir perseverando en la fe, a seguir luchando, hermanos. No debemos jugar con esto, hermanos. Debemos abrazar la fe de Cristo. Debemos abrazar la cruz de Cristo y pedirle que no nos suelte nunca. Debemos orar por eso y debemos meditar en eso. Judas nos llama hoy, mis queridos hermanos, a estar seguros teniendo a Dios de nuestro lado, a seguir perseverando en la fe en los peores tiempos. En los peores tiempos, hermanos, debemos estar seguros de nuestra fe y luchar por ella. A mantenernos firmes en el amor de Dios, sabiendo que Dios nos ha llamado, nos ha amado y nos guarda en nuestro Señor Jesucristo hasta su regreso. Este es el comienzo de esta hermosa carta. Yo los invito, mis queridos hermanos, al domingo que viene a seguir escudriñando juntos esta hermosa carta y seguir creciendo en la palabra de Dios. Alabado sea Dios por medio de su palabra, mis queridos hermanos. Alabado sea su palabra. Vamos a orar.